Es obvio, ten cuidado con estas preguntas. Son preguntas que formen parte de un cuestionario como tal. Ah, Son las okey. preguntas que tú vas a ir resolviendo conforme vas a ir desarrollando la investigación. Vamos a ver si podemos rescatar algunas. Dice, ¿cómo influye tu familia ante la situación que aqueja en tu estancia educativa? Es muy general, fue como los ejemplos que vimos con anterioridad. No estás diciendo absolutamente nada. Ahora sí, es que también te hace falta en tus antecedentes que hables de esto. Por ejemplo, tú ya estás hablando en concreto de la zona 05 y está quedando grabado y espero que lo retomes después. Dices que en la zona 05 hay rezago educativo. ¿Cuántos alumnos están quedando atrás? ¿Cuáles son las materias que le está costando más trabajo? Y obvio, incluso te puedes hacer un comparativo. Entre niños y niñas, ¿realmente existe una diferencia? Es decir, ¿las niñas son las que están quedando más atrás en comparación con los niños o al revés? ¿Cuáles son las situaciones que realmente las instituciones educativas están pasando? O a lo mejor, pues, tú vas a decir, pues, la pobreza, sí, pero no, adivina qué, no has hablado directamente de ello, estás hablando todavía de forma general. Pues que las escuelas, en general, las escuelas tienen menos recursos. No es lo mismo decir, la escuela Foneta de tal que pertenece a la zona 05 le están llegando muy pocos recursos económicos. Ya es diferente, ya estás hablando de una situación en concreto. Entonces, eh, por eso esa pregunta todavía le hace falta aterrizarla más. ¿Cómo influye tu familia ante la situación de pobreza que está pasando tu institución educativa? Ya es un ejemplo ya de una pregunta más en concreto. Entonces, esa todavía hay que trabajar todavía más. Vamos con la segunda. ¿Qué acontece con el gran número de jóvenes que desertan y qué consecuencias tendrán a no cubrir con su preparación académica obligatoria que les permita cubrir sus demandas y necesidades? Mira, ahí tienes una pregunta doble y ambas son buenas, son válidas. ¿Qué acontece? Es decir, ¿qué ocurre con el gran número de jóvenes que desertan? Quién sabe, es una incógnita. Esa es una pregunta muy buena. Y después dices, bueno, yo utilicé espérate, no dije que estuvieras mal. Yo hice una interpretación de la pregunta. Lo quería yo modificar, pero sí está bien, profe. Ah, bueno. Y después dices, ¿y qué? Esa ya es otra pregunta. ¿Y qué consecuencias tendrá al no cubrir con su preparación académica? Esa ya es otra pregunta. Por lo tanto, debería ser punto y aparte y sería otra pregunta. Después dice, ¿qué les permite? ¿Qué? Ajá. ¿Qué les impide al seguir estudiando? Mm, ahí te estás preguntando por los motivos por los cuales desertaron. También es una pregunta muy buena. Hay que cambiar la redacción. ¿Qué les impide el no continuar con sus estudios? Cambiaría más. Y obvio también, lo mismo. ¿De qué nivel estamos hablando? ¿De qué nivel educativo? Secundaria, De ¿no? secundaria. Perfecto, entonces ya hay que ir contextualizando las preguntas. ¿Qué les impide el no continuar con su educación secundaria? Ya es una pregunta más viable. Incluso en tu caso, hay que ir más allá. Tú ya estás hablando de la zona 05, ¿no? Sí, Entonces hay profesor. que irlos metiendo. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el gran número de jóvenes que desertaron o que no continuaron con su educación secundaria en la zona 05? Ya estás hablando precisamente de un lugar en específico. Entonces, irles contextualizando. La siguiente, ¿qué complicaciones presentan en su estancia educativa? Bueno, ahí no hablas de quién. Entonces, te ayudo. Obvio, no es copiar y pegar, sino para que tengas una idea. ¿Qué complicaciones presentan los alumnos en su educación secundaria, aquellos de la zona 05? Ya va cambiando, ¿verdad? ¿Qué pasaría si dejaran de estudiar? Bueno, esa no te sirve. ¿Qué pasaría si dejaran de estudiar? Es muy subjetiva. Puedes conservarla, pero lo tendrías que hacer una modificación. ¿Cuál es la perspectiva de los alumnos de las escuelas de la zona 05 o de la secundaria 05 si es que dejan sus estudios? Ay, y es una pregunta bastante interesante y que te puede servir. ¿Listo? Sí, profesor. Excelente. Obvio, quedado grabado. No se olviden en este caso de revisar las grabaciones, precisamente la parte que les compete para ir rescatando ideas. Muy bien. ¿Quién dice next?
Nos quedan 4 minutos máximo. Solo tengo 2, pero las proyecto. Venga, venga. Estaba con la tercera. Es que siento que tengo como que varias ideas, pero me falta como que irlas formulando o acomodando, no sé, Mm. aterrizarlas. Mira, eso es bueno. Significa que te van a salir varias preguntas, anótalas y entonces después hacemos el filtrado. Vamos a ver, Ok. ¿cuál es el impacto del aprendizaje colaborativo en un aula multigrado de la comunidad El Palmar? Perfecto, esa está excelente. Siguiente, ¿qué tipo de modelo se implementa en la educación multigrado por medio del CONAFE en las aulas que atiende el municipio de, Cal- de Calpan? Excelente pregunta. Muy bien, con esas vas, excelente. Ok, entonces sí, pues bien. Bien, sí, excelente. Por Eso favor, lo hace. chicos, ven la pantalla y obvio, después vean la grabación. Así más o menos deben de quedar sus preguntas, deben de estar contextualizadas. Ya no es válido decir, ¿cuál es el efecto del aprendizaje en los niños? Es una pregunta muy general, vaga, no sirve y muy probablemente ya tenga respuesta esa cuestión. ¿Se dan cuenta? Aquí ya está hablando de algo específico. Aquí nos está preguntando qué es el aprendizaje colaborativo. No directamente, ¿cuál es el impacto del aprendizaje colaborativo? Eso está muy bueno. Excelente. Se ha acabado el tiempo, exactamente 11 de la mañana con 11 minutos. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la consigna para la siguiente semana? Que ya terminen sus antecedentes. Es necesario. Los recuerden y revisen la grabación. Los antecedentes deben dar cuenta precisamente qué es lo que está pasando en mi colonia, qué es lo que está pasando en la escuela en donde yo estoy trabajando, qué está pasando con los niños que estoy viendo que tengo a mi alcance y para decir, bueno, sí, efectivamente hay un problema y necesitamos abordarlo. Deben de estar justificados, revisen el manual, revisen los ejercicios que hicimos precisamente durante las grabaciones para que hagan las citas referencias, digo, para que hagan las referencias de forma efectiva. Eviten las citas textuales, el copiar y pegar, evítenlas. Y si no las pueden evitar porque realmente consideran que es muy necesario, háganlo de la forma correcta, revisen su manual. Entonces, para la próxima semana, tus antecedentes ya deben estar bien completos, terminados, y además ya deben de presentar una lista de preguntas generales de investigación y ya también hagan la propuesta de la pregunta general de investigación, que es la síntesis de todas las preguntas anteriores. Por ejemplo, ya en el último caso de Mari, que nada más dejó, bueno, trabajó con 2, ahorita está trabajando con más. ¿Cuál sería su pregunta general de investigación? Se me ocurre esta, no significa que la sea, y tampoco que me copies ni me imites. Em, ¿Cómo se desarrollan las clases en un salón multigrado de la localidad El Palmar en el año 2021 o en el ciclo escolar 2020-2021? Así ya es más o menos quedaría tu pregunta. Dices el qué, con quiénes y cuándo. Cuídense mucho, lávese las manos, nos vemos el próximo fin de semana, ya avanzados con sus preguntas, su pregunta general de investigación y los antecedentes ya debe estar terminado y debe de estar lo más correcto posible en el sentido de las referencias dentro del texto. Nos vemos.